no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. En nuestro último capítulo vimos cómo la escolástica fue un movimiento muy representativo del siglo XIII, de la Baja Edad Media, y cómo su máximo exponente, Santo Tomás, había logrado una síntesis entre fe y razón, a la vez que pudo distinguir con claridad el ámbito de la filosofía del ámbito de la teología. Pero como pasa muchas veces, cuando algún movimiento llega a su máximo esplendor, lo que sigue después de eso es una gran crisis. También dijimos en nuestro último capítulo que no nos podíamos ocupar de todas esas derivas. Por eso, en el capítulo de hoy, vamos a hablar de qué pasó después de Santo Tomás con todos esos problemas que él nos planteó. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. El aporte que intentó hacer Santo Tomás fue el de conciliar la fe y la razón, tratando de demostrar racionalmente la existencia de Dios. Esto, que implicó un trabajo muy arduo, generó también grandes críticas a sus posturas. Particularmente vamos a hablar de una de esas críticas, que es la que tiene que ver con si es posible demostrar que Dios existe, o si, por el otro lado o por el contrario, la existencia de Dios es solo un movimiento que puede hacer la fe y algo a lo que la razón no llega. En el presente capítulo vamos a ver las críticas que hicieron Juan Duns Scoto y Guillermo de Ockham al pensamiento y a la filosofía de Santo Tomás. Vamos a empezar por Juan Duns Scoto. Juan Duns Scoto fue un monje franciscano. Como hemos visto a lo largo de todos estos capítulos, al interior de la propia cristiandad había muchas posturas enfrentadas y esta visión de Juan Duns Scoto también muestra el enorme grado de debate que hubo en aquellos siglos en torno a estos problemas que venimos hablando. ¿Qué dice Duns Scoto? Lo que Scoto plantea es que Dios no se puede demostrar. Nadie puede demostrar la existencia de Dios. Que el movimiento de reconocimiento de lo divino no tiene que ver con un aspecto racional del ser humano, sino con su voluntad. Sí, Duns Scoto distingue con mucha claridad el entendimiento de la voluntad y vuelve a este viejo problema de si es posible o no es posible demostrar a Dios, o si en realidad creer en Dios es tiene otra clase de dialéctica, otra clase de expresión. Muchos, al hablar de este debate entre Scoto y Santo Tomás, plantean que el uno era un intelectual, un racionalista, Santo Tomás, y el otro un voluntarista, ¿no? Scoto sería el voluntarista. Sin embargo, esto no es así. En el genio de Santo Tomás entra claramente toda una reflexión sobre la capacidad de la voluntad del ser humano. Pero lo que Scoto realmente está planteando es muy interesante. Lo que yo puedo hacer con la razón es simplemente aproximarme a la idea de lo divino, pero el verdadero salto, el verdadero movimiento hacia Dios se da solo a través de la fe. ¿Por qué esto es tan importante? Porque a partir de Duns Scoto, la filosofía y la teología empiezan a marcar claramente cada una su camino. Esto le va a permitir a la filosofía una independencia respecto de la teología que hasta el momento no tenía. En casi toda la Edad Media, la filosofía había sido sierva de la teología.
A partir de estos razonamientos, de la crisis de la escolástica, digamos, la filosofía va a abrirse su propio camino con no pocas consecuencias. En nuestro próximo bloque vamos a hablar de un continuador de las ideas de Duns Scoto, que fue Guillermo de Ockham. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Guillermo de Ockham es una de las figuras de fines de la Edad Media más destacadas dentro de la filosofía. Sus ideas, en continuación con las de Duns Scoto, van a profundizar mucho más la diferencia entre filosofía y teología. Su estudio de la lógica, del lenguaje y del pensamiento todavía hoy resuenan fuerte dentro de la filosofía analítica, por ejemplo. ¿Qué es lo que planteaba Guillermo de Ockham? Bueno, muchas cosas, pero vamos de a poquito. En primer lugar, se metió de lleno en un debate muy propio de la Edad Media, que era el debate de los universales. ¿Qué significa esto? Hay en la historia de la filosofía un debate muy interesante sobre lo uno y lo múltiple y sobre lo particular y lo universal. Y esto entra de lleno en la filosofía del lenguaje. No hay ninguna persona, creo yo, que en su vida no se haya preguntado por qué le decimos perro al perro o mesa a la mesa. ¿Son acaso todas las mesas iguales o son todos los perros iguales? Claro que no. Sin embargo, cuando decimos perro, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Aunque cada uno tenga un perro con características diferentes, hay características similares que nos permiten reunir bajo ese concepto la idea de perro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una palabra, un concepto universal que reúne en ese sonido, en esa palabra, todos los casos particulares. ¿Cuál era el debate en la Edad Media? El debate era si ese concepto universal existía como concepto o si se derivaba de las cosas particulares. Y esto es muy propio de la influencia de Platón en toda la filosofía de la Edad Media. Santo Tomás, por ejemplo, mantuvo la idea de un realismo moderado. Los conceptos existen y expresan la realidad, aunque no tengan una existencia material las palabras, sí expresan una realidad. Guillermo de Ockham tuvo otra postura. Y esta postura influyó enormemente, por ejemplo, en Borges. ¿Cuál era la postura de Guillermo de Ockham? Guillermo de Ockham fue nominalista. Lo que él decía era que las palabras solo servían para nombrar, pero que la verdadera existencia de las cosas eran las cosas particulares y que era mucho más importante conocer las cosas particulares que conocer los conceptos. Esto que parece una vaguedad, que parece un delirio, tiene consecuencias prácticas muy marcadas. ¿Por qué? Porque lo que importa conocer, según Guillermo de Ockham, son las cosas concretas que realmente existen y no solo sus nombres. Con el nombre de las cosas podemos someter a las cosas a un juego nominal, lógico, a una filosofía del lenguaje. La ciencia se encargará entonces de estudiar las cosas particulares para de esas particularidades llegar a leyes universales. Esto permitió una revolución dentro del modo de hacer ciencia. Y quizás el principio científico más conocido y el método que sugirió Guillermo de Ockham se sigue utilizando es la navaja de Ockham. Guillermo de Ockham propuso la idea de que no había que multiplicar las hipótesis sin necesidad. Es decir, que cuanto más simple es una idea, más probable es que ocurra.
o que sea cierta. No dice que lo más simple es lo cierto, sino que es más probable que sea cierto. Con estos postulados, Guillermo de Ockham sentenció definitivamente la diferencia entre filosofía, teología y ciencia y marcó el camino para un renacer de la filosofía natural que había quedado bajo el dogma del catolicismo. En nuestro último bloque contamos 2 o 3 anécdotas más de Guillermo de Ockham y cómo marcó un camino que luego iba a continuar la reforma de Martín Lutero. Así cerramos entonces este bloque y en el próximo le damos un cierre también a la Edad Media. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Las críticas de Guillermo de Ockham a la filosofía de Santo Tomás no le resultaron gratuitas. Guillermo de Ockham fue prohibido por sus enseñanzas y por esta idea de los universales que para la doctrina oficial de la Iglesia era una visión peligrosa. Sin embargo, Guillermo de Ockham, como buen franciscano, estaba convencido de que la Iglesia era la Iglesia del pueblo, de los creyentes, y no de la jerarquía, que para poder purificarse en su fe, la Iglesia tenía que limitarse al vínculo comunitario con lo divino y salir de la rosca política. Esto le valió una crítica o sugiere una crítica al papado, una crítica directa al Papa. Crítica que venía, digamos, latente en ese ambiente del siglo XIV y que Guillermo de Ockham la hizo expresa y le valió una enorme persecución. ¿Qué planteaba Guillermo de Ockham? Concretamente la separación de la Iglesia respecto del Estado. Algo que hasta el día de hoy, en nuestros tiempos salvajes, merece todavía un fuerte debate público. Ya Guillermo de Ockham se pronunciaba en el siglo XIV contra esta unión, contra este matrimonio por conveniencia entre la Iglesia y el Estado. Él planteaba que la Iglesia tenía una tarea y el Estado tenía otra. Rápidamente los príncipes alemanes que venían en pugna con los papas dieron lugar al reclamo de Ockham y lo refugiaron. Guillermo de Ockham no fue excomulgado, pero estuvo así de cerca de ser excomulgado. Sin embargo, marcó el camino y su paso de Inglaterra a Alemania iba a marcar también el camino hacia uno de los movimientos de mayor ruptura dentro de la cultura occidental, que es el cisma de la Iglesia a través de la Reforma Protestante. Pero para hablar de eso hay que esperar a un próximo capítulo de Otra Cosa. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro